¿Qué te hará un narcisista si lo humillas? Bienvenidos. Estar en la presencia constante de un narcisista es una prueba estresante. Para evitar humillarlos debes estar mimando constantemente sus pensamientos, sentimientos y emociones y al tiempo pensar profundamente en todo lo que dices y haces. Lamentablemente, la fragilidad del ego del narcisista hace que esto sea casi imposible, por lo cual es muy importante estar al tanto de lo que sucede cuando un narcisista ha sido humillado. Cuando un narcisista es humillado, experimenta una lesión narcisista. Esto desencadena sus emociones dolorosas reprimidas y compromete su estabilidad emocional. Para estabilizarse en estas circunstancias, los narcisistas podrían usar la ira narcisista, la autovictimización o el descarte para recuperar el control de sus emociones dolorosas. Este podcast es una exploración exhaustiva de las diferentes respuestas que los narcisistas tienen ante la humillación. Espero que esta información te ayude a mantenerte emocional y físicamente a salvo del narcisista en tu vida. Iniciemos por preguntarnos: ¿cómo responden los narcisistas a la humillación? El objetivo principal que tienen los narcisistas a diario es acumular la mayor cantidad de suministro narcisista posible. El término suministro narcisista se refiere a la validación, admiración y tranquilidad que los narcisistas obtienen de su entorno externo. La razón por la que la acumulación de suministro narcisista es tan importante para un narcisista es porque la usa para construir su autopercepción. Se cree que la necesidad de un narcisista de construir su autopercepción con suministro narcisista proviene de una crianza infantil abusiva con cuidadores o padres emocionalmente no disponibles, insensibles e inconsistentes. Como resultado de este nivel de negligencia emocional, los narcisistas nunca obtuvieron la validación, la admiración y la tranquilidad que necesitaban para desarrollar un sentido realista de sí mismos y tener un desarrollo cognitivo saludable. En cambio, se vieron obligados a buscar en su entorno externo validación, admiración y tranquilidad. Debido a su desarrollo cognitivo poco saludable, los narcisistas no tienen la inteligencia emocional necesaria para manejar estas emociones dolorosas. Sin una percepción de sí mismo sólida, los narcisistas se quedan sin cómo regular sus emociones dolorosas. Es por esta razón que cuando un narcisista es humillado, confía en la rabia, la proyección, la autovictimización y el descarte para estabilizarse. Ira y proyección narcisista. La ira narcisista es una respuesta explosiva, impredecible e injustificada que los narcisistas a menudo tienen ante cosas que contradicen la percepción que tienen de ellos mismos, como lo hace la humillación. Esta ira puede manifestarse en una variedad de formas diferentes. Por ejemplo, violencia física, violencia sexual, violencia psicológica y negligencia. Pero también es muy importante recordar que la ira narcisista no debe equipararse con la ira que se presenta normalmente en una persona, puesto que cuando una persona emocionalmente saludable está enojada, puede decir o hacer cosas hirientes, pero tiene suficiente autoconciencia y madurez emocional para reconocer cuando ha ido demasiado lejos y disculparse por haberlo hecho. Los narcisistas son demasiado atrofiados emocionalmente e inmaduros para tener este nivel de conciencia, por lo que cuando entran en una ira narcisista, estarán tratando de proyectar la inestabilidad emocional que sienten en la persona de la que están abusando. La proyección es un mecanismo de defensa que ocurre cuando tomamos partes de nuestra identidad que encontramos inaceptables y las colocamos o proyectamos en otras personas. Un ejemplo muy simple de esto podría ser una mujer que está muy enojada, pero no sabe ni entiende por qué. Entonces, en vez de averiguarlo, proyecta su enojo en su esposo, acusándolo de estar enojado con ella.
Los narcisistas dependen en gran medida de la proyección cuando experimentan contradicciones en su autopercepción, porque esto les permite negar la realidad. Es muy común entonces que hagan esta proyección a través de la rabia narcisista. Autovictimización. Existe la posibilidad de que los narcisistas respondan a la humillación con la autovictimización. Es bastante sencillo. Esto ocurre cuando un narcisista dice o hace algo para señalar a la persona que lo humilló como el abusador y a sí mismo como la víctima de su comportamiento. Hay dos formas de autovictimización que se representan en la vida de un narcisista. La primera es la autovictimización deliberada y la segunda, la autovictimización instintiva. Cuando un narcisista se victimiza a sí mismo a propósito, se llama autovictimización deliberada, y esta generalmente se manifiesta en forma de monos voladores o manipulación diseñada para crear mucha culpa y vergüenza en la persona que lo humilló. Por ejemplo, cuando el narcisista es humillado, éste puede acudir a amigos en común, familiares o colegas que comparten con la persona que lo humilló, y decirles a estos mentiras para crear una historia falsificada en la que él es la víctima y la persona a la cual se está abusando por parte de su agresor. La autovictimización instintiva es realmente muy interesante, pues esta es una característica del narcisismo encubierto. Estos narcisistas encubiertos se victimizan a sí mismos. Son muy vulnerables y necesitados. Son socialmente inadecuados, ansiosos, resentidos, irritables y hostiles. A menudo se muestran deprimidos y también son pasivo-agresivos, hipersensibles a las críticas y muy discutidores. Si tuvieras que humillar a un narcisista que no cumple con los criterios para el narcisismo encubierto, es posible que comience a victimizarse porque el narcisismo se manifiesta en un presente continuo en la persona que lo padece y tiene algunos rasgos de personalidad encubiertos en su sistema límbico, lo que significa que la victimización no es intencional en estas personas, es solo parte de lo que son. Acción de descartar. Descartar es cuando un narcisista termina abruptamente la relación que tiene contigo y pasa a otra fuente de suministro. Si fueras a humillar a un narcisista de tal manera que sintiera que ya no eres una fuente viable de suministro, existe la posibilidad de que decida descartarte para proteger su propia estabilidad emocional y obtener un suministro narcisista, entre comillas, mejor. Las 3 razones principales por las que los narcisistas descartan a alguien son: para castigarlos por poner un límite, para alimentar su insegura necesidad de superioridad demostrando que todavía tienen el poder y el control de la relación, y finalmente porque han encontrado una nueva fuente de suministro narcisista. Para terminar este podcast, quisiera decirte que si humillas a un narcisista, harás que éste experimente una gran herida narcisista. Esta, entre comillas, lesión narcisista desencadenará sus emociones dolorosas reprimidas y comprometerá su estabilidad emocional. Entonces, para recuperar una sensación de estabilidad, los narcisistas podrían usar una variedad de patrones de comportamiento narcisista, como son la ira narcisista, la autovictimización o el descarte, para recuperar el control de sus emociones dolorosas. Habiendo llegado al final de este podcast, no me queda más que agradecerte por tu amable atención e invitarte para que te suscribas a mi canal y le des un like a este breve estudio, si crees que ha sido de tu provecho. Un abrazo y hasta pronto.